Hola a todos, bienvenidos. Vamos a empezar este nuevo vídeo haciendo el planteamiento inicial de qué va a consistir esta práctica. Esta práctica va a consistir en la realización de diversas figuras geométricas en base a dos modelos. Tenemos un cubo, un cilindro, un cono y una esfera, ¿vale? La hemos dibujado con dos lápices diferentes y ahora veremos por qué. Con un lápiz HB hemos dibujado las de arriba, que como veréis pues se ve un poquito mejor, ¿vale? Y después con un lápiz 2H hemos dibujado las de abajo, que se ven un poquito más finas o que se ven, que casi ni se ven muy, muy claritas, ¿vale? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque el planteamiento consiste en lo siguiente, consiste en la realización de estas dos listas de figuras geométricas. La fila de arriba la vamos a realizar con grafito y la fila de abajo la vamos a realizar con acuarela, ¿vale? En esta práctica lo que vamos a intentar trabajar es las diversas técnicas que hemos visto en la primera actividad, cómo vamos traspasándolas al papel sobre algunos elementos tridimensionales, ¿vale? Importante que recordéis del año pasado todo lo que es lo referente a la luz y a la teoría de la luz, ¿vale? Nosotros vamos a hacer estos dos dibujos pensando que tenemos una luz que nos ilumina desde este lado de arriba a la izquierda hacia la derecha y abajo. Por lo tanto, tendremos la máxima luz en este recuadro, la máxima luz en este lado aquí, máxima luz en este lado en el cono y máxima luz en la esfera en este lado. ¿De acuerdo? Igual que lo haremos en grafito, que ya sabemos hacerlo, cómo trabajar con ello, pues lo mismo lo vamos a hacer con acuarela. Iremos viendo de qué forma vamos haciéndolo. Para acelerar un poco el proceso, puesto que en realidad hacerlo con grafito ya sabemos hacerlo, vamos a utilizar 3 tonos de grafito diferentes aproximadamente. Uno que va a ser un 2H para la parte superior de arriba, esta parte de aquí. Un 2H, que es un tono bastante claro, ¿vale? Bastante clarete. Vamos a utilizar, que es donde da la luz. Vamos a utilizar después un HB, si os parece, un HB para esta parte, que va a ser esta parte un poquito más oscura. Esto que la luz viene de allí, un poquito más oscura. Un HB, 2H para arriba, HB en este lado y un 2B en la zona más de máxima oscuridad, que es esta que vamos a hacer aquí. ¿De acuerdo? Igual que utilizamos los lápices de colores, los lápices de grafito para dar distintas intensidades, veremos que con la acuarela vamos a hacer lo mismo. En el cilindro lo mismo. Vamos a dejar una parte blanca que va a ser el filo este y el filo de arriba, y esta parte de aquí de arriba. Vamos a tener la parte oscura, recordad que se llamaba la parte final, que es la que pilla en medio, se llamaba Terminator, ¿vale? Que es donde ya la luz empieza a oscurecerse. Va a ir del 2B, la parte más clara irá de HB, esta parte de aquí de medio sombra o medio tono irá de HB. Esta parte de más para acá seguirá siendo 2B. Estoy haciendo por encima, para que después vosotros lo vayáis detallando
en casa. Es para acelerar un poquito el proceso del grafito, puesto que el grafito no es lo que nos interesa ahora mismo, ¿vale? Es para tener un modelo sobre el cual replicar con acuarela, ¿de acuerdo? Esto sería la parte oscura. La parte oscura iría aquí también. La parte clara del 2H iría más o menos aquí. Y la parte más clara del HB iría más o menos aquí al inicio y más o menos aquí. ¿Vale? Vamos a dejar una parte blanca, que es la parte en donde impacta la luz, donde impactaría la luz, la mayor parte de luz. ¿De acuerdo? Esto iremos mezclándolo. Aquí esto sería intermedio. ¿Se ve? Vale. Lo planteo así por encima para que vosotros veáis y después en la siguiente práctica, en la siguiente toma ya lo veréis terminado. El cono, lo mismo. 2B. Sería en el Terminator. En la mitad, que es donde ya pasa a la oscuridad. Esta parte pasaría a la oscuridad. Pasaría a la oscuridad. Por lo tanto, toda esta parte iría de 2B. Oscura. Una parte intermedia iría de HB. Que iría aquí. De HB. Y una parte más intermedia iría de 2H. Más clara. Y una parte que dejaríamos en blanco. ¿Vale? Más o menos lo estoy trazando por encima para que vosotros después en casa lo terminéis. Yo ya lo enseñaré terminado. Esto igual tenemos la parte del Terminator o la parte en donde la luz ya gira hacia la oscuridad en una elipse más o menos así. Más o menos así. Aquí es donde impacta la luz. Aquí es donde impacta la luz. Y esta parte es donde ya nos vamos a la oscuridad. La luz vendría de aquí arriba, en este caso. Esta parte, por lo tanto, sería 2D. Habría que darle más oscuro, lógicamente. 2D, ¿vale? Porque sería toda la zona oscura. Después tendríamos HB, una zona aquí intermedia, de medio tono. De medio tono. Y una parte un poco más clara, que sería 2H, que sería aquí. La luz, como veis, está impactando aquí. Y entonces, por lo tanto, estas partes que están más cercanas a la luz serían más claras. Y la parte que ya está en donde gira la bola, el Terminator de la esfera, sería la parte más oscura. Aquí iría 2B claramente. ¿Vale? Lo estoy haciendo muy rápido porque quiero recordaros por encima que lápices, con estos 3 lápices, que podemos hacer esta división de color, ¿vale? Esta aproximación a lo que quiero hacer, ¿vale? Ahora voy a acelerar el proceso, voy a quitar la cámara, voy a acelerar el proceso para hacer estos dibujos. Y continuamos después con la acuarela. Hola a todos, continuamos con nuestro vídeo. Ya hemos hecho la primera parte de la práctica esta, de la actividad esta, que era hacer las distintas figuras geométricas como ya sabíamos hacerlas utilizando la técnica del grafito, ¿vale? Como ya os expliqué en la parte anterior, vamos a utilizar estas como referencias para dibujarlas aquí abajo con acuarela, ¿de acuerdo? Vamos a borrar aquí que
hay una mancha. Vale. Bien, como veis, he dibujado las figuras de la que vamos a dibujar en acuarela más fino y en color más claro. He utilizado el 2H para dibujar la figura más clara. Incluso ahora yo podría rebajarle un poco el dibujo, ¿vale? Para que no se vieran tan oscuras, ¿vale? Las líneas, para que no se marquen las líneas cuando yo haga la acuarela. Hay una forma muy sencilla de hacerlo, que es coger nuestra goma maleable, ponerla como si fuera un cilindro y pasarla por encima como si fuera un cilindro, como si fuera estuviéramos amasando algo, y de esa forma se borra lo duro o la oscuridad que tenga, la máxima oscuridad que tenga, para dejarlo para trabajar con acuarela. Es una forma sencilla de borrar lo que nos sobra. Vale. Lo hacemos en todas las figuras para que se quede una línea lo más clara posible para nuestro dibujo de acuarela. Bueno, pues como iba diciendo, continuamos con nuestro dibujo, y ya hemos borrado un poquito las líneas para que queden más claritas posibles, ¿vale? Tenemos que hacer un recordatorio de la ficha primera en la que utilizamos las diversas técnicas, porque esto ya es poner las técnicas que hemos visto en la ficha primera, ponerlas en funcionamiento ya en dibujos que son tridimensionales, ¿vale? O en figuras tridimensionales, como son las figuras estas geométricas. Vamos a tomar como referencia algunas de las técnicas que vimos en la actividad anterior, y vamos a ponerlas en práctica en este módulo, ¿vale? En esta actividad. Mirad, lo primero que vamos a hacer es coger como referencia nuestra ficha anterior, ¿vale? Y si recordáis, en las últimas cuatro fichas, o los últimos 4 apartados, era ir incrementando el tono, superponiendo varias capas, ¿vale? Aquí tenemos una capa, aquí 2, 3 y aquí 4. Era igual que este de aquí, en el cual superponíamos 6 capas, ¿de acuerdo? Pues lo que vamos a hacer en el primer dibujo que tenemos del cubo. Se trataría de lo siguiente. Como vemos, este es más claro porque la luz del LED de arriba llevaría solamente una capa, este llevaría 2 capas y este llevaría 3 capas de acuarela. Es bastante sencillo, ¿vale? Para comenzar, vamos a coger un pincel normalito, para trabajar, un pincel mediano para trabajar. Hemos llenado nuestros 2 vasitos de agua, ¿vale? Si vosotros no lo hacéis con los vasitos de agua y lo hacéis con los pinceles con depósito, pues lo mismo, lo podemos hacer igualmente, ¿de acuerdo? Vamos a mojar, vamos a sacar el azul, vamos a trabajar nuevamente con el azul, y para ello pues vamos a tener que sacar, porque al estar seca nuestra acuarela tenemos que sacar bastante más cantidad de material. Por lo tanto, vamos a coger primero una paletina que absorbe bastante más agua, y vamos a ir pasando ese agua aquí, bastante más agua. Es agua limpia, agua clara, y la vamos pasando al pocillo azul, ¿vale? Lo dejamos aquí por si después lo necesitamos, que lo necesitaremos seguramente. También voy a mojar el godete azul para ir sacando más material azul. Azul quiero decir puro, ¿vale? No me interesa tenerlo muy oscuro, porque como os dije, yo en acuarela suelo trabajar de lo más claro a lo más oscuro, ¿vale? ¿Por qué? Porque me permite modificar errores. De la otra forma no. Si yo explico esto, si yo dibujo una parte clara, puedo oscurecerla siempre, pero si dibujo o si pinto una parte oscura, es muy difícil aclararla. Hay métodos para aclararla y para quitar líneas y demás,
pero es bastante más trabajosa, más tediosa, ¿de acuerdo? Por lo tanto es mejor siempre trabajar de lo claro a lo oscuro, ¿vale? En nuestro caso, hemos hecho esta mezcla de un color intermedio azul. Vamos a coger más agua porque la quiero un poco más clara. Vamos a coger más agua. La quiero un poco más clara porque lo que yo intento ahora es hacer el primer color, o sea, o el color más claro que tengo aquí, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Eso es lo que intento hacer, pero con tonos azules. Ahora se me ha quedado demasiado clara, cojo un poco de pigmento y lo mezclo. Creo que este color me va bastante bien, ¿de acuerdo? Vamos a probarlo en nuestro probador, en nuestro tester. Probamos aquí. Sí, es bastante clarito y yo creo que es ideal para esto que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver una cosa por aquí. Esto es. Por lo tanto, ahora lo que vamos es a rellenar todo el cubo completo, porque a esta le vamos a dar una capa, a esta le vamos a dar 2 y a esta le vamos a dar 3. Recordar siempre, antes de dar la segunda y la tercera capa, hay que esperar que se seque por completo. Por lo tanto, ahí tengo que esperar un rato a que se seque, ¿vale? Pinto todo con cuidado de no salirme, porque aquí sí me interesa cierta precisión. Como veis, es un color clarito. Y lo pinto absolutamente todo del mismo color. Hay que hacerlo rápido porque si dejo partes que se sequen rápidamente me van a marcar una línea, un trazo bastante duro. Entonces no puedo dejar que esta línea se seque, sino que tengo que ir rápido, por lo que os contaba el otro día de que la acuarela es un medio que es rápido y es también lento, en el sentido de la paciencia que hay que tener para esperar que se seque todas las capas, etcétera. Hay que intentar que sea lo más homogéneo posible. Vamos a terminar la parte de abajo, y rellenamos todo con agua. Aquí se ha quedado una línea, vamos a retocarla para que esté todo húmedo. Después tendré que afinar un poquito la vista para poder ver la línea por donde iban esas otras líneas que iban por aquí en medio, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto lo tengo listo en una sola capa homogénea para todo. ¿Por qué? Esta capa será el tono el tono más claro. La siguiente será esta, que le pondré 2 capas. Y la siguiente será esta, que le pondré 2 y 3 capas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ganará en intensidad. Como recuerdo, conforme se va poniendo, se va secando, va adquiriendo, se va secando el agua y el pigmento se va adhiriendo por medio de la goma arábica, se va adheriendo al papel, ¿vale? El papel va absorbiendo también parte del agua, más la que se va evaporando, y eso constituye lo que es el efecto de la acuarela, ¿vale? Limpiamos nuestro pincel y ahora tendríamos que esperar un ratito. Yo voy a acelerar un poquito el proceso con mi ventilador, con mi secador de pelo, ¿vale? Acelero un poco. Creo que está bastante seco. Aquí se me genera una mancha. El carboncillo.
el grafito. Creo que está seco, ¿vale? Bien, dejamos al lado nuestro secador. Vale, ahora vamos con la segunda capa. La segunda capa tendremos que darla aquí y aquí, o sea, aquí y aquí. Cogemos nuestro pincel, lo mojamos en la misma mezcla que ya teníamos. Me he garantizado de tener bastante mezcla del mismo tono para no tener que repetir la mezcla, o sea, para que sea homogénea, ¿vale? Ahora sí se nota la línea un poquito aquí, pues con mi pincel sobre el seco hago una línea que va a ser la línea que continúe, y sobre el seco hago esta línea también. No puedo esperar que se seque porque se me quedarían rayas, ¿vale? Tengo que continuar rápidamente sobre el húmedo. Además tengo la ventana abierta y me está entrando bastante aire, con lo cual me seca bastante rápido el dibujo, ¿vale? Tengo que intentar que no se seque, sino que quede húmedo siempre, para que no queden líneas ni rayas, sino que sea lo más homogéneo posible. Como veis, yo continúo cogiendo pigmento, ¿vale? Y sin esperar a que se seque la línea, porque en cuanto se seca ya es difícil de retomar, ¿de acuerdo? Muy bien, tengo dos capas. Primera capa clarita, segunda capa un poco más oscura, esa sería esta. Lo mismo, el mismo proceso de antes. Limpio mi pincel, lo dejo al ladito y con mi secador pues vuelvo a acelerar un poquito. Continuamos. Me ha quedado aquí una punta. Si te das cuenta de esto, es mejor hacerlo en el momento, mientras que está húmedo. ¿Veis? Me había quedado un piquito ahí. Rápidamente vuelvo y lo mojo. Sigo secando. Bien, ya está seco, sequísimo, perfecto. Aquí hay otro mancha de grafito. Manchas de grafito que a lo mejor en los dedos tengo un poquito de suciedad, pues se van poniendo por ahí. Bien, ahora trataríamos de la tercera capa. Tendremos que dar la tercera capa aquí. Hacemos el mismo proceso, mojamos nuestro pincel, nos vamos a nuestro material. Lo mezclamos bastante para que quede homogénea la mezcla. Y hago mi tercera capa sobre seco, que sería esta de aquí. Voy marcando la línea, porque esa línea sí quiero que se me marque. Y esta de aquí también quiero que se me marque. Cojo más material. Y lo impregno bastante en su tercera capa para este cubo que estamos haciendo. Perfecto, como veis ya me ha quedado perfecto, ya me ha quedado homogéneo quiero decir con las luces dadas, ¿vale? Una parte más clarita, una parte intermedia y una parte oscura. ¿De acuerdo? Ahora haría el mismo proceso, secaría otra vez con mi secador. Estupendo. Y quedaría ya bastante seco mi tercera parte del cubo. Como veis, ya el cubo ha ganado tridimensionalidad.
y se ve estupendo. El resultado es bastante bueno. Esto es trabajar por capa sabiendo que la acuarela es un medio que es transparente, y entonces podemos ir capeando una sobre otra. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con el siguiente caso, que es el cilindro. En el cilindro tenemos dos partes. Una parte hacia la derecha del cilindro, que es la oscura, toda esta parte oscura, y después una parte del cilindro hacia la izquierda, que es un degradado, ¿vale? Por lo tanto, el degradado, como teníamos aquí en nuestro primer dibujo, el degradado teníamos estas dos formas de hacerlo: sobre húmedo y sobre seco. Ya depende cómo queramos dar el degradado, ¿vale? Tendremos una capa oscura a la derecha y una capa degradada de la derecha hacia la izquierda. Y en la parte de arriba igual. ¿De acuerdo? Bien, para ello, yo sé que la parte más oscura, cuidado con las gotitas, yo sé que la parte más oscura queda en el centro. Esta parte es relativamente un poco más clara. La parte más oscura quedaría en el centro. Por lo tanto, yo puedo trabajar con un húmedo sobre seco, hacer una línea oscura en el centro, la oscuridad pasarla hacia este lado de una forma un poquito más clara, y después de aquí hacia aquí un degradado en seco, en húmedo sobre seco. ¿De acuerdo? Bien, pues ya una vez tengo planteado lo que debo de hacer, voy a incrementar, a hacer más color. Tengo un poco, quiero hacer un poquito más, porque si no me voy a quedar corto. ¿De acuerdo? Ay, yo creo que ya es suficiente. Vamos a coger color de aquí y mezclamos, para que la mezcla, veis, esté un poquito más subidita de tono, subidita de color. Porque como vamos a hacer un degradado, tengo que tener primero la parte más oscura, que ya me he dado cuenta que es en el centro. Vamos a coger un poquito más. Ir degradando y metiéndole agua. Y hacia la derecha no vamos degradando, sino que vamos manteniendo esa oscuridad. ¿De acuerdo? Vale. Bien, pues entonces cogemos el centro. Y tiramos nuestra línea en el centro. Esta es la línea, va a ser la línea como más oscura, la línea del Terminator. ¿Vale? Le vamos a meter más pigmento, y hacia la derecha sigue estando oscura. Vamos a hacer la línea esta de arriba, va a seguir estando oscura. Esto va a seguir con oscuridad. Vamos a darle más oscuridad. Ahí, todo relleno. Esta parte más oscura. Y esta parte de la izquierda vamos a hacer un degradado. ¿Cómo hago? Cojo agua, cojo agua, meto agua aquí. ¿Veis que ya se me está haciendo la línea porque se me seca muy rápido? Meto agua aquí y voy degradando. Tengo que ir rozando con las fibras del pincel para que esa línea que había quedado ahí se vaya quitando. Como ya tengo pigmento en el pincel y en la mezcla, seco en la gamuza, en el paño, vuelvo a mojar un poco y le quito el excedente. Y vuelvo a hacer otra línea de agua aquí, que lógicamente va a ser más clara todavía. ¿Veis cómo es más clara? Más clara todavía. Hago lo mismo. Seco en el paño, limpio, para que quede limpio. Cojo un poco de agua limpia, le quito el excedente y le vuelvo a meter otra capa clarita. De tal forma que ya me ha quedado el efecto del degradado que estoy haciendo. Incluso podría meterle una más. Lo que hago es que le quito el excedente, mojo
Le quito el excedente y mojo una última capa para que se mezcle con el blanco. ¿Veis? Qué bien me ha quedado. Degradado hacia la izquierda, oscuro en el centro y oscuro hacia la derecha. Como veis, esta oscuridad todavía la podemos incrementar. ¿Cómo? Dando una segunda capa. ¿Vale? Que es lo que haremos. Dar una segunda capa aquí cuando se seque y extenderla hacia un lado y hacia el otro. El degradado a lo mejor no lo tocamos tanto, pero la segunda capa hacia la derecha sí. Vamos a hacer la parte de arriba que nos falta. Cogemos material, le vamos a quitar el excedente porque esta parte no me interesa que tenga tanto. Y lo mismo, oscuridad hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, hacia la derecha. Vamos a dejarle una línea, pequeña línea blanca aquí para que me haga del brillo del filo. Esto necesita más oscuridad, le metemos más oscuridad hasta ahí. Y ahora vamos a hacer un degradado hacia la izquierda. Borro el excedente, quito el excedente, lo seco, cojo agua y le quito el excedente de agua y hago un degradado hacia la izquierda. Quito todo, cojo otra vez agua, seco un poco porque tiene mucha agua y le pongo un poquito de material aquí. Cojo otra vez agua y el mismo hasta que me quede muy similar al degradado de abajo. Ahí. Ahí. Aquí se me han hecho unas coliflores, ¿veis? Esto tiene solución. Con el pincel seco doy hacia arriba y lo que estoy haciendo es quitar el excedente de agua, porque la coliflor sale, o las coliflores salen porque hay exceso de agua. Hay más agua que pigmento y entonces porque de aquí se ha corrido hacia abajo, ¿vale? Esto lo solucionaremos después poniéndole otra capa encima. Por lo pronto lo hemos disimulado un poquito. Podría darle un poquito de pigmento. Un poquito de pigmento para meterle más pigmento. Con el riesgo de que se me forme otra coliflor, pero bueno. ¿Veis? Hay que tener mucho cuidado. Secamos. Con el pincel seco, ¿eh? ¿Vale? Bueno, no importa. Ahora lo solucionaremos. Vamos a dejarlo así y vamos a esperar que se seque. Vamos a acelerar el secado dándole con nuestro secador. Bien, una vez seco nos hemos dado cuenta de que está bien. Sobre todo está bastante bien el degradado este que he hecho hacia la izquierda, y lo único que tendríamos que ganar es en intensidad, en oscuridad en la parte derecha. Para ganar en intensidad en la parte derecha vamos a darle otra capa. Hay que darle otra capa teniendo presente que la parte esta va a ser oscura y después se tiene que mezclar aquí con el degradado, por lo tanto tendremos que ir aclarando con agua y mezclando con agua. Vamos a hacer la parte más oscura, que sería esta de aquí, la parte más oscura. Como veis, ya una segunda capa se va a oscurecer bastante mi dibujo. De esta forma también quito el problema que tenía ahí con la coliflor que me había salido en la parte esta en la que estoy dando ahora mismo. ¿De acuerdo? Vamos a darle... Le damos oscuridad. Esta parte es bastante más oscura. Hasta aquí, hasta el Terminator, llegamos con oscuridad. Y a partir del Terminator tiene que girar hacia claridad. Aquí en la mitad más o menos ya terminamos la oscuridad. Terminamos de dar oscuridad. ¿Veis? Se me queda una mitad y otra mitad.
Y ahora, tenemos que quitar todo el pigmento posible en nuestro paño. Tenemos que limpiar el pincel bien limpio, ¿vale? Y con un poquito de agua, pero muy poquito de agua, quitamos el excedente. Tenemos que ir dándole, voy a poner esto así, dándole hacia este lado para que se vaya mezclando de un lado hacia otro, para que vayamos mezclando, que estamos rompiendo esa línea que había ahí y estamos mezclando con el pincel casi seco, porque si le meto agua creo una coliflor, y al crear una coliflor el dibujo se me estropea. Con el pincel casi seco, con mucho cuidadito, y voy mezclando para que el degradado siga siendo el que yo quiero. ¿Veis? He mezclado para que me quede el degradado como lo tenía hecho, que estaba bastante bien, pues como lo tenía hecho. Puedo degradar un poquito más. El pincel seco, o casi seco, nada más que tiene que estar húmedo para que se mezcle, ¿vale? Porque lo que estoy cogiendo es muy pocas partículas de pigmento y mezclándolas aquí, ¿de acuerdo? Me quedaría bastante bien. Lo único que tendría que hacerle otra línea oscura aquí para marcar claramente el Terminator. ¿Qué hago? ¿Lo hago sobre mojado? No, espero seco y lo hago sobre seco. Bien, está sequito. Sí, está seco. Vale. Bien, vamos a hacer una línea más oscura aquí, la parte más oscura de todo, y vamos a hacer un degradado hacia la derecha y un degradado hacia la izquierda, ¿vale? Cogemos de nuestro pincel, vamos a hacer esta línea más oscura aquí, 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 aquí. Ahí había una coliflor, una pequeña coliflor, la vamos a quitar. Y aquí. Esta es la parte más oscura. Vamos a meterle bastante pigmento, y esta que es la parte más oscura, aquí tendría, quitamos pigmento, mojamos un poquito, vamos a hacer un degradado hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, con un poco de humedad. ¿Vale? Veis que ha quedado bastante bien mezclado. Podemos hacer unas líneas que indiquen ese giro. Y ahora, sin esperar mucho, porque si no se me seca la línea, voy a volver a hacer lo mismo de antes. Ahora lo he mojado un poquito más el pincel, un poquito más mojado. Demasiado. Borro porque si no me salen coliflores. Ahí. ¿Ves que la línea ya se está marcando esa línea? No quiero que se marque esa línea, por lo tanto le doy con agua, con el pincel húmedo, para que esa línea se borre. Como no lo haga rápido, la línea se queda. ¿Ves que el pincel lo tengo casi seco? Vamos, casi seco. Seco. Muy bien, pues nada, ahí estaría mi dibujo. Podría incrementar un poco el tono aquí, incrementar un poco el tono más aquí, aquí, aquí. Como lo tengo todo mojado, puedo hacerlo, y puedo con el pincel húmedo nada más
mover un poquito para que ahí no me salgan coliflores y mover un poquito con la punta. Veis que manejo la punta del pincel para que tampoco me salgan coliflores. ¿Veis? Ha quedado bastante bien. Incluso en un momento dado puedo volver a secar y puedo volver a dar otro más oscuro aquí, que sería otra capa más. Quizás lo vamos a hacer. Vamos a ver. Venga, una vez seco, veis que me han salido unas pequeñas coliflores aquí. Para evitarla y para darle forma a que color, quiero decir profundidad, a que esta es la parte más oscura, pues le voy a meter ahí oscuridad, ¿vale? Porque en realidad esa es la parte más oscura de todo, que es esta es la parte más oscura, ¿vale? El famoso terminator. La parte de arriba me ha quedado bastante bien, pero esta tenía ahí unas coliflores bastante regulares, ¿vale? Vamos a hacer esto, vamos a mezclar hacia la derecha, porque esta parte es oscuridad. Dejamos un pequeño aquí, ¿vale? Y ahora de aquí hacia acá, con el pincel igual que lo tenemos, voy a ir dándole pequeños toquecitos para que la línea desaparezca y el pigmento se mezcle un poquito hacia este lado. ¿Veis? Y la línea va desapareciendo. Seco un poco y ahora más seco todavía. Sigo haciendo esas líneas. Como veis, el trabajo en acuarela es bastante lento, ¿no? Y yo creo que ya me quedaría bastante mejor. Aquí puedo darle unas líneas. Vamos a quitarle pigmento. Bueno, y así quedaría nuestro cilindro, ¿vale? Aquí sí quedaría nuestro cilindro. Bien. El siguiente es el cono. El cono tiene la misma estructura que el cilindro. Una base, una línea más oscura, el terminator en el centro, oscuridad hacia la derecha y un degradado hacia la izquierda. Vamos a hacerlo. Agua limpia. Yo creo que, bueno, vamos a coger para después. Vamos a coger para después y vamos a mezclar un poquito más de... Vamos a hacer un poquito más de material para no quedarnos cortos después con la esfera. De acuerdo, creo que es suficiente. Aquí se me ha caído una gota. Vamos a secarla lo más rápidamente posible. Aquí una gota y aquí otra gota. ¿Vale? Bien. Estupendo. Vamos a hacer un poquito más de material. Cogemos agua limpia. Limpiamos aquí, cogemos, vale. Que esté un poquito más oscuro y que sea una cantidad suficiente para que me dé para los dos, para el cono y para la esfera. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a intentar hacerlo directamente. Vale. Hago la línea en el centro
y me voy hacia la derecha porque es la parte oscura. Toda esta es la parte oscura. Del centro hacia allá va a ser toda la parte oscura. Toda esta es la parte oscura. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle más pigmento. ¿Veis cómo le meto más pigmento? Y entonces se llenan bastante más de oscuridad. Y sin embargo ahora voy a hacer un degradado hacia la derecha. Ese degradado hacia la derecha, le quito el pigmento, mojo un poco, le quito el exceso y voy haciendo el degradado hacia la derecha, más seco. Aquí he hecho una parte, voy a seguir, quito, meto un poquito más de agua, lo hacemos al revés, de allí para acá, esta parte vamos a quitarle más. Le hemos metido más agua, puede que se haga un coliflores. Vamos a intentar quitarla. Esto la hemos quitado. Vale, y no le daríamos nada más. ¿Vale? Si quiero oscurecer esta parte, vamos a darle aquí así un poquito para la forma. Si quiero oscurecer más esta parte con el mismo pigmento o incluso con pigmento puro, le meto aquí oscuridad con el agua mojada. Esta es otra técnica que también vimos en las técnicas, que es húmedo sobre húmedo, que la puedo hacer perfectamente porque me permite que esta parte de aquí es más oscura, me va a permitir que se quede con esa oscuridad, mientras que la otra ya le he hecho el degradado y así quedaría bastante bien. Aquí puedo mezclar un poquito, darle más oscuridad, aquí más oscuridad. Y ahí él actúa solo con el agua, mezclándose. ¿Vale? De esta forma me queda. Es otra técnica diferente a la primera que hemos utilizado, pero que el efecto me queda bastante bien también. Esta parte final la vamos a dejar en blanco, no la vamos a... para que se vea que el cono le da la luz en ese lado. ¿De acuerdo? Podemos secar y creo que incluso ya estaría, ¿eh? Una vez seco ya estaría listo. Más rápido, pero es diferente. ¿Veis? Ha quedado otro tipo de degradado. Recordad que los dos degradados que teníamos, que hicimos en esta lámina, eran estos dos, este y este. Este sobre húmedo, degradado sobre húmedo, y este degradado sobre seco. Degradado sobre seco lo hemos hecho aquí, y degradado sobre húmedo lo hemos hecho más aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, ya tendríamos nuestro cono. La última que nos queda es la esfera. La esfera igual vamos a hacerla igual
quizás que este, ¿vale? Porque nos queda como más homogéneo los tonos, ¿vale? Mojamos bien nuestro pincel y nos vamos a nuestro material. Como veis, la esfera tiene una línea curva esférica, no, es como una elipse, ¿vale? Una pequeña elipse aquí, ¿vale? Que es la que marca el Terminator, y hacia acá es oscuridad y hacia acá es degradado hasta que llega al blanco, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos a marcar primero esa línea que iría aproximadamente aquí, así, y a partir de aquí vamos formando todo nuestro ¿vale? Puedo hacer una cosa, que es hacer el degradado ahora del tirón, que es ir metiéndole agua aquí. Coge un poquito más de agua, ir metiéndole el pincel húmedo para que esa línea desaparezca. Esa línea va a desaparecer, se va a crear otra línea que vamos a hacer que desaparezca también. ¿Cómo? Mojando con agua, secando, limpiando y quitándole un poquito más de agua para que el degradado sea lo más natural y lo más perfecto posible, ¿de acuerdo? Ahora la parte externa es oscuridad, pues entonces vamos a darle oscuridad. Aquí la línea esta vamos a intentar quitarla. ¿Cómo quitamos las líneas que nos salen? Rozando con el pincel. ¿Veis que rozo con el pincel y desaparece la línea? Porque la línea es un cúmulo de pigmento que se ha quedado en el filo entre lo seco y lo húmedo. Continúo por aquí. Aquí se ha quedado una línea, vamos a borrarla. Ahí, perfecto. Esta sería la parte más de oscuridad. Aquí se me ha quedado un poquito aquí. Como está húmedo puedo hacer esto y se me va mezclando perfectamente. Parte oscura, parte oscura. ¿Vale? Vamos a mezclar un poquito más aquí. Un poquito más aquí. Vamos a aclarar. Aclaramos. Vale. Y vamos a oscurecer con pigmento puro esta parte. Porque esta es la parte oscura de la bola, de la esfera. Como veis, el pigmento empieza a moverse hacia la zona en donde hay agua. Por eso le pongo más oscuridad aquí. Y él irá moviéndose hacia ese lado. ¿Vale? Vamos a darle aquí un poquito. De acuerdo. Vale. Vamos a mojar. Vamos a quitar pigmento. Vamos a hacer el degradado. ¿Veis cómo voy marcando alguna línea? No me importa porque ahora le quito material, voy a agua clara y aquí mezclo. Muy bien. Vamos a intentar que no se hagan coliflores por aquí, que es la zona más delicada. Esta zona que es más oscura le puedo dar una línea
así de pigmento más puro para que él solo actúe mezclándose. Aquí habría que mezclarlo un poco para el degradado y el resto dejar que él solo actúe. Aquí está demasiado oscuro, aquí voy a aclarar, vale. Como veis, la esfera ya me va quedando con su tono tal como es. Tal como es. ¿De acuerdo? Yo no le haría mucha cosa más. Porque veis que en cuanto meto agua tiende a hacerse coliflor. Entonces tengo que medir con pigmento puro y meterle ahí otra vez. Bien. Bien. Creo que aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Nuestra bola ha quedado pues relativamente bien, bastante bien. ¿De acuerdo? Bien, esto es una cuestión de práctica. Unas veces te sale mejor, otras veces te sale peor. Pero es practicar, practicar, practicar hasta que demos con la clave. Bueno, esto sería nuestra segunda actividad. La reproducción de estas figuras geométricas, ¿vale? ¿Qué os recomiendo? Que practiquéis muchas veces con otros colores, con otras formas, con otras historias, ¿vale? ¿Para qué? Para que os deis cuenta cómo se trata la luz con la acuarela. Lógicamente la acuarela, la luz es lo que no se pinta. Esta parte no se pinta, este filo no se pinta, este filo no se pinta. En este caso, este filo se pintaría. Si le diera más luz más fuerte y quedara blanco, no se pintaría también. Por lo tanto, el tratamiento de la acuarela es este que os he dicho. Lo blanco es la luz y la luz no se pinta en acuarela, se deja blanco, que es el blanco del papel. Muy bien, pues nada, hasta aquí nuestro vídeo. Continuamos en siguiente entrega. ¡Ánimo!